La semana pasada estudiábamos un poco el contexto de la primera carta a los Corintios y les preguntaba en algunas ocasiones, ¿verdad? En un par de ocasiones, que si bien es cierto, conocemos primero los Corintios 13 y sabemos, porque es un capítulo muy conocido, ¿no? Sabemos lo que significa, sabemos su relevancia, sabemos de que se nos habla del amor, pero les hacía yo la pregunta de si nos habíamos puesto a pensar la razón por la que el capítulo 13 de la carta a los Corintios, así como los tenemos en las divisiones en nuestras Biblias, la razón por la que estaba ahí. ¿Por qué es que este capítulo se presenta a una iglesia con este tipo de problemas, como lo veíamos la semana pasada? ¿Por qué primero a los Corintios no está en la carta a los Filipenses o a los Efesios o a los Colosenses? Y bueno, claro, la respuesta rápida es simplemente que es la sabiduría de Dios, ¿verdad? Que trasciende nuestro entendimiento. Pero también para poder ser prácticos y enfocarnos en lo que el contenido de la carta nos describe, nos enseña, nos damos cuenta que hay un error en el que podemos caer. Hay un error en el que podemos caer, por una parte, convertirnos en personas sumamente religiosas, que nos dejamos llevar por un servicio a Dios, pero de manera individual. Si te pones a pensar un poco, es aquello de lo cual ellos se jactaban. ¿Recuerdan ustedes al inicio? Yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Y Pablo le dice, ¿está dividido Cristo? No, somos un cuerpo. Y la semana pasada también les comentaba yo acerca de estos ejemplos, ¿no? Cuando nos vemos como en el mismo equipo y cuando fallamos de darnos cuenta que somos parte del mismo equipo, que jugamos y que vamos todos para el mismo lado, que estamos buscando lo mismo. Pero en el caso de la iglesia en Corinto había esas dificultades y esas pruebas y esas luchas y esos conflictos que no les permitía poderse ver como un grupo, como un cuerpo, como parte del mismo equipo. Hermanos, esto sucede y puede suceder en nuestra congregación, en muchas congregaciones locales. ¿Por qué? Porque es la lucha continua con nuestra carne. Buscar sobresalir, buscar que me vean, buscar tener aquello más llamativo, buscar el reconocimiento, buscar el aplauso, buscar el servicio, pero el servicio con una motivación equivocada. El servicio con una motivación de que otros me puedan observar. El servicio con una motivación de que otros puedan ver lo espiritual que soy. Lo cercano, vamos a decirlo así, espiritualmente a la palabra. Por eso es que te das cuenta que los corintios lo que anhelaban era esos dones espectaculares, milagrosos. Lo que ellos buscaban, lo que ellos procuraban era precisamente llegar a eso, a tener una vista o una perspectiva de otros y tener esa apariencia de muy espirituales, de muy con muchos dones, muy especiales, si lo queremos ver así. Y esto inevitablemente trae contiendas. ¿Te das cuenta cómo es todo como una envoltura? ¿Te das cuenta cómo todo esto es verme yo como muy amable, como muy amoroso, como muy servicial, como muy comprometido, buscando precisamente eso, que otros me vean? ¿Y cómo se llega a ese extremo? Comprometido, sí a todo, aquí estoy, yo hago esto, yo hago el otro, pero las contiendas y los celos estaban presentes, verso 3 del capítulo 3. Es difícil, pero tenemos que admitirlo. Y es algo con lo que no podemos estar ajenos, ¿verdad? No podemos ser indiferentes, no podemos simplemente ignorarlo. Tenemos que tenerlo presentes.
Como liderazgo en la iglesia, como servidores en la iglesia, como hermanos, como familia en la fe, tenemos que estar conscientes que estamos en una lucha contra nuestra propia carne. Y debemos de poder nosotros probarnos a nosotros mismos, venir delante de Dios, cuidar nuestra relación con el Señor, cuidar nuestro corazón, porque es malo y porque procura y busca satisfacer esa necesidad, ese egoísmo. Y no, hermanos, no tiene nada que ver con el carácter de una persona. Como si, por ejemplo, dirán, ay, yo quisiera ser más reservado, menos platicador. Seguramente eso me ayudaría a no caer en ese tipo de pecados. No, no se trata de eso, no se trata de un problema o de una situación de cómo es mi carácter, cómo es mi temperamento. No estamos viendo la conducta o evaluando la conducta de las personas. No estamos viviendo, les decía la semana pasada, para agradar a los demás. Vivimos para la audiencia de uno y a él no lo podemos engañar. Aunque seas muy calladito, muy reservado, aunque seas muy platicador, muy carismático, llevándote bien con muchos, teniendo muchas amistades, no tiene nada que ver con eso. Mis hermanos, el amor edifica. El amor edifica. Mientras que el egoísmo, la carne y aún el desear cierto privilegio o ciertas oportunidades de servicio nos puede llevar a ser engañados, a cometer errores, a cometer imprudencias, a cometer actos en contra unos de los otros. Esto es triste. Pero por eso es que el apóstol Pablo en el verso 23 y verso 24 de 1 Corintios 10 nos recuerda, todo me es lícito, pero no todo conviene, no todo es de provecho. Todo es lícito, verso 23, y casi nunca repetimos la segunda parte, pero no todo edifica. Y si tienen sus Biblias, ven el verso 24 del capítulo 10 de 1 Corintios. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Detengámonos un poco aquí, porque esto, sin lugar a dudas, viene a ser otra vez ese preámbulo para el capítulo 13 de 1 Corintios. Somos libres, tenemos libertad cristiana. Podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, podemos ir, podemos ver, podemos convivir, podemos probar, podemos comer, podemos hacer cosas que no son pecaminosas en esta libertad cristiana, pero aún en esta libertad, aún en estas cosas que me son lícitas, no todo es de provecho. Pero te das cuenta que ese provecho no está solamente para ti. No es de que tú eres la estrella del programa, ¿verdad? No es que tú eres aquí el que los reflectores se encienden y todos te voltean a ver a ti y todos piensan que, ok, tú eres el que no te está edificando a ti. No, porque si continúas leyendo dice todo es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. ¿A quién estamos buscando edificar? No solo a nosotros mismos, sino teniendo en nuestra mente al prójimo. Estamos buscando tener presente a nuestro hermano, a nuestra hermana, a aquellos que nos rodean, a nuestra familia en la fe. Estamos buscando tener presentes a aquellos que están cercanos a nosotros. Hacerles bien, actuar de manera que seamos de edificación al prójimo. Por eso es que cuando hablamos de los dones espirituales reconocemos que hay variedad de dones. Sí, los hay. Variedad de dones. Ahí están. Pero ante todo, capítulo 13, hay algo en el amor. Hay algo en el amor que viene a dar verdadero valor a todo lo que hacemos en la iglesia. Hay algo en el amor, hay algo ahí que vamos a estar estudiando a lo largo de la escuela dominical. Hay algo en este capítulo. Hay algo de importancia vital para la iglesia en Corinto que necesita aprender, que necesita entender. Porque de lo contrario, nada de lo que hace está edificando.
¿Por qué está el capítulo 13 en la carta a los Corintios? ¿Por qué está el tema del amor ahí? Porque era una iglesia que gozaba de diversidad de dones, pero estos, lejos de edificar, estaban siendo realmente una justificación para el pecado, para el envanecimiento, para el orgullo. Una iglesia con muchos regalos, con muchos dones, con mucha gracia de Dios, puede desviarse, ¿te das cuenta? Puede desviarse, porque el ingrediente que hace falta, el ingrediente vital, el amor, no está presente. No está cimentada la casa en este principio, en este don, en este regalo del Señor. No está cimentado, no está la base. Y cuando esto sucede, es en vano todo lo que podamos hacer. Por eso es que al llegar a 1 Corintios, en los primeros 3 versículos, el apóstol Pablo viene a hacer unas declaraciones tremendas, realmente, hermanos. Les animo a que podamos fijar nuestra vista y prestemos atención. Viene a situarnos en un punto donde la iglesia en Corinto debería darse cuenta que un cristiano puede dar fruto para la gloria de Dios sin estar exhibiendo los dones milagrosos que ellos tantos deseaban y anhelaban. Que la prioridad para practicar estos dones, o la prioridad de practicar estos dones, es para la edificación de la iglesia. Y el camino más excelente que presenta en el versículo 31 tiene que ver con declaraciones contundentes para que no quede la menor duda de la importancia del amor. Son 5 realmente exhortaciones las que vemos aquí. 5 maneras que el apóstol Pablo elige para poder abrir nuestro entendimiento, como si fueran 5 escenarios, como si fueran 5 telones que se van abriendo. Y nosotros sentados ahí en primera fila, para que prestemos atención y no caigamos en ese error. 5 escenarios que nos pueden llevar a la perdición si no estamos viviendo en amor. Versículo 1 del capítulo 13. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. El primer telón, el primer escenario que podemos observar ahí es un caso donde el apóstol Pablo maneja y dice: si yo fuera capaz, si yo hablara lenguas humanas y angélicas. Creo que esto es algo espectacular, ¿no? Esto sería algo impresionante. Digo, la verdad es que si tú te pones atención, cada vez que los ángeles se presentan en las escrituras, parece ser que se comunican de manera muy efectiva con los humanos, ¿verdad? Tengamos el caso de María. Entonces, en cierta medida, a lo mejor sacar y distorsionar este pasaje para poder afirmar o decir que hay lenguas angelicales que algunos hablan, pues creo que es ir más allá de lo que el apóstol Pablo está queriendo presentar aquí, ¿no? En el contexto, claramente, él nos habla y nos dice: mira, si yo pudiera hablar lenguas humanas, idiomas humanos, si yo tuviera la capacidad de hablar no solo esto, pero sino también lenguas angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Si yo tuviera este don que llamara la atención de todos, si yo tuviera algo tan espectacular a la vista de la gente, donde la gente realmente se admirara de mí y dijera: qué tremendo esto, comunicarse con ángeles, alabar a Dios en otros idiomas, todo esto es algo muy llamativo, todo esto es algo hermoso. Si lo queremos ver de cierta manera, esto es algo impresionante, esto es algo que el Señor puede dar, por supuesto que sí. Aquí el punto no es saber si Dios lo da o no lo da. Aquí el punto del apóstol Pablo es presentar este caso hipotético, este caso de buscar presentar
ciertos extremos y ciertos dones y algo sumamente llamativo. En otras palabras, si yo pudiera hablar y hacer todo esto, comunicarme efectivamente, glorificar a Dios, pero no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. En otras palabras, vengo a hacer algo que simplemente viene a distorsionar, a molestar. Un metal que resuena. Estoy pensando ahorita en el perro que estaba ladrando anoche y que no paraba de ladrar, ¿verdad? A lo mejor hasta el perro ladrando es un poquito más agradable que un metal ahí resonando, ¿verdad? Un címbalo. Estos platillos, por ejemplo, que tienen la batería, nosotros no tenemos aquí, pero va a estar pegándole a uno de esos. Es muy molesto. Es muy molesto. No edifica, no ayuda, no anima. Al contrario. ¿Qué es lo que? Ya, bájale, ya, párale, ya no toques eso. Ya, silencio, ¿verdad? El primer telón, el primer escenario que el apóstol Pablo presenta es un escenario donde se nos dice que aún teniendo la capacidad de poder hablar estas lenguas, de algo sumamente llamativo, algo que la iglesia en Corintio perseguía, algo de lo cual ellos se jactaban, algo que ellos practicaban, dice, pero si te olvidas del amor, de nada sirve. El segundo escenario, el segundo caso que se nos presenta es, si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, si yo tuviera la capacidad, dice, de traer palabra de Dios al pueblo, y por supuesto que el apóstol Pablo lo hacía, pero dice además y añade, y entendiera todos los misterios y todo el conocimiento. Si yo tuviera las explicaciones para todo en la vida, si yo pudiera traer y abrir simplemente mi corazón, mi mente y poder explicarle a la gente la razón por la que están sucediendo todas las cosas. Una capacidad para comunicar, una capacidad para poder hablar de parte de Dios, pero también una capacidad para poder retener información y para poder dar esa información de una manera perfecta. Todo el conocimiento, todos los misterios. Date cuenta ahí las palabras, cómo se nos habla de todo el conocimiento. Está incluyendo básicamente el poder tener la capacidad para explicar absolutamente todo lo que sucede. ¿Eso es algo bueno o algo malo? ¿Desear esto es algo bueno o es algo malo, hermanos? En apariencia, por supuesto que es algo bueno, es algo loable, es algo que sin duda más de uno de los presentes quisiera saber todas las respuestas a los misterios, a la vida. Hablar, no solo ser usado de parte de Dios, pero conocer lo que está sucediendo. Pero en el tercer escenario, la segunda parte del verso 2, si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Tenemos que prestar atención que no son cosas malas, no son cosas pecaminosas, realmente. Lo pecaminoso resulta aquí es no tener amor. Se refiere a una fe tan impresionante. Pensemos en la fe de Abraham, pensemos en Daniel, pensemos en David, por ejemplo. Hombres que confiaron en el Señor en el Antiguo Testamento y lograron pues glorificar a Dios mediante una fe que se mostraba firme, fuerte, sólida. La fe es vital. Pero la fe sin amor es en vano. Esto es importante porque en muchos contextos se nos habla mucho de la fe. Se nos habla mucho de tener fe, se nos habla mucho de la sanidad por la fe, del creer para que recibas por la fe. Pero aquí se nos dice, si tuviera la fe como para trasladar montañas. Si tuviera la fe como para llenar mis bolsillos, ¿verdad? Le podríamos decir a algunos de estos que enseñan la prosperidad material, que lucran de la fe. Y es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Si yo tuviera esa fe tan poderosa para trasladar montañas, si yo tuviera esa fe tan poderosa como para llenar mi bolsillo y llenarme de posesiones materiales, una fe, simplemente una fe tremenda, una fe. Pero no tengo amor, nada soy. En otras palabras, no es una fe que obra por el amor, como le escribe el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, verso 6. La fe que obra por el amor es aquella que tiene valor.
Una fe que demuestra su autenticidad por obras de amor a Dios, por amor a Dios y a su palabra. Es una fe que demuestra ser auténtica, que pasa la prueba. Qué interesante es ver cómo el amor se convierte en algo tan vital, tan esencial, que no importa lo mucho que nos esforcemos por cualquier otra cosa. Si eso que practicamos y hacemos en la iglesia no está y no nace de un amor, nada soy. Versículo 3, si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Otra vez, ¿es esto bueno o es algo malo? ¿Es algo agradable? ¿Es algo loable? ¿Es algo que recibe el reconocimiento de otros? Por supuesto que lo es. Pero dice aquí, si yo diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, segunda parte del verso 3. Como que de cierta manera fue escalando, de cierta manera fue avanzando en su argumentación. Porque empezamos con algo que los corintios pues, estaban familiarizados y era precisamente el mal uso de los dones, el buscar ser ellos protagonistas al estar ejercitando o practicando esos dones. Y pasamos de lenguas, profecía, fe, y pasamos de ahí a dar todos los bienes para dar a los pobres. En otras palabras, abrir por completo el corazón, presentar y dar, ser generoso. Y dirán ustedes, bueno, pero eso es una obra de amor, ¿no? Dar todos tus bienes para dar de comer a los pobres, pues eso es amor. Eso es amor sacrificial. Fíjate cómo esto puede ser hecho sin amor. Fíjate cómo esto puede ser practicado sin amor verdadero, sin un amor genuino. No nos dejemos engañar por lo externo, por las obras. No dejemos ser engañados por lo que nuestros ojos ven. Y de igual manera, al examinar nuestro propio corazón, roguemos que Dios nos ayude a poder meditar y evaluar si lo que estamos haciendo realmente proviene de un corazón de amor. Nuestro servicio en la iglesia se ha convertido en una rutina o realmente es una actividad y un servicio que proviene de un corazón que está agradecido y que procura servir a sus hermanos con un amor genuino y verdadero. Abro mi casa, soy hospitalario, hago una llamada, oro, me preocupo, una llamada, un mensaje. Todo esto proviene realmente de un corazón lleno de amor por el prójimo. Porque yo les decía hace un momento, el apóstol Pablo va escalando y les mencionaba yo también cómo estos escenarios son mensajes contundentes, son mensajes realmente muy fuertes, son para sacudir a la audiencia. Hermanos, no es nada más porque leemos la palabra amor que debemos de acercarnos al pasaje y decir, ay, qué tierno, qué bonito, qué bello. Por supuesto que lo es. Pero no por eso en nuestra mente humana significa que más amor significa como no reprensión o no exhortación. Hay un balance. Y esta exhortación y esta llamada de atención y este capítulo 13 está situado precisamente para mostrarle a la iglesia que ha estado ejercitando dones, que ha estado sirviendo, pero ha caído en pecados vergonzosos precisamente porque se ha olvidado del amor. Dar todos tus bienes a los pobres no necesariamente es una obra de amor y no necesariamente proviene de un corazón lleno de amor. Y lo más duro que vemos aquí en la parte del verso 3, la parte final, si entregara mi cuerpo para ser quemado, el quinto y último escenario que el apóstol Pablo presenta aquí es, si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. ¿Sabes de qué está hablando aquí? Es una vida completa. El dar todo, absolutamente todo. Y a lo mejor nosotros pensamos y apuntamos, ¿verdad?
A lo mejor algunos pensamos, las Torres Gemelas, los pilotos, ¿verdad? Que iban ahí, esos que dieron su vida por esa causa. O a veces pensamos estos otros musulmanes, pero alto ahí. Nosotros mismos podemos vivir engañados de esta manera, asistiendo, sentándonos en esta silla, diciendo que estamos dando nuestra vida al Señor, apoyando, comprometidos, sirviendo, haciendo actividades, otros viéndonos, otros reconociendo al hermano comprometido, a la hermana comprometida, pero el apóstol Pablo dice aquí, pero si no hay amor, de nada aprovecha. Y aquí en el caso específico del verso 3, la parte final, es dar la vida como un mártir, no es cualquier cosa. Y si sabemos que alguien sufrió, ese fue el apóstol Pablo. Ahí en 2 Corintios 11 nos narra todos los peligros, todas las situaciones adversas que vivió, todo el dolor que sufrió. Golpeado con varas, apedreado, en viajes, en peligros de ríos, de salteadores, de compatriotas, de gentiles, en la ciudad, en el desierto, en el mar, entre falsos hermanos. Mis hermanos, si alguien había padecido, el apóstol Pablo, y él mismo dice, mira, si aún yo fuera capaz y yo diera mi vida y yo tuviera todo esto, pero no tengo amor, de nada aprovecha, de nada aprovecha. Es triste, pero es similar a la realidad de aquellos que vemos haciendo peregrinaciones, por ejemplo, aquellos que van de rodillas hasta la basílica. Son escenas sumamente tristes, ¿verdad? Son escenas que afectan el corazón porque la gente piensa que a través de un dolor físico, de estarse lastimando, están ganando el favor de Dios. Esto, otra vez, no necesariamente proviene de un corazón genuino de amor a Él, a Dios, a su palabra, al prójimo. Pensemos lo siguiente, a menos que sea por los motivos correctos, a menos que sea con una motivación correcta de amor, aún el sufrir por Cristo deja de ser un fruto agradable delante de Él. Esto es fuerte. Muchas veces hasta nos jactamos, ¿verdad? De eso. Estoy sufriendo por Cristo, pero si realmente en ese sufrimiento no estamos empapados, por así decirlo, no estamos saturados, no estamos llenos de amor, de nada aprovecha. De nada sirve. Dirán ustedes, pero esto es espectacular, pero todo esto que se ve puede ser usado, puede ser practicado por alguien que realmente no conoce al Señor. Todas estas obras como las lenguas, como una fe, como un don de profecía, todo esto puede venir realmente de alguien que no conoce al Señor. ¿Por qué se nos habla de estas obras llamativas y por qué se nos habla que les hace falta amor? Mis hermanos, ¿no es nuestro Señor Jesús en Mateo capítulo 7 quien nos dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros? Y yo les declararé, jamás os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 22 y 23. No habrá en aquel día aquellos que se presentarán y dirán, Señor, pero esto es un ejemplo, ¿no? O sea, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, servimos en la escuela para los niños, servimos en esto en la iglesia, cuidamos esto, hicimos esto. Nunca los conocí, nunca los conocí. ¿Y saben qué ejemplo realmente debe venir también y sacudir nuestro corazón y hacernos ver y evaluar nuestra realidad? Judas.
Mis hermanos, ustedes recordarán muy bien, una vez que Jesús anuncia que uno de ellos los va a entregar, los discípulos no sabían de quién se trataba, ¿verdad? Habían caminado, habían estado entre ellos cerca de 3 años. Y sabemos que los discípulos, Mateo capítulo 10, lo vimos recientemente también en Lucas, ¿no? Jesús los envía y ellos sanan enfermos. Ellos van y obran. Ellos predican, anuncian el evangelio. Y a la luz de lo que leemos en los evangelios, mis hermanos, nadie volteó a ver a Judas cuando Jesús dijo que uno de ellos lo iba a entregar. Nadie volteó a verlo a Judas y decir, sí es él. Porque él no podía hacer ninguna de estas señales, porque él no enseñaba, porque él no era evidente, ¿verdad? No era evidente a los ojos de las personas. Y esto no es, hermano, para que dudemos de nuestros hermanos en el contexto de la iglesia. Nosotros no conocemos el corazón, pero sí es para una llamada y un recordatorio a cada uno de nosotros. Judas no tenía este amor. Judas carecía de este amor. Él podía obrar, él pudo en un sentido practicar y en apariencia obrar, y el Señor lo permitió. Pero sin duda de aquellos, un caso claro de aquellos que podrán decir, yo hice esto en tu nombre, yo hice esto. Nunca los conocí. ¿De qué se trata este amor? ¿De qué se trata este amor? Y por supuesto, en los siguientes domingos vamos a seguir profundizando los siguientes versículos. Pero, mi hermano, mi hermana, ¿cómo te ve Dios al verte servir? ¿Cómo te ve Dios al verte hablar? ¿Cómo te ve Dios al verte actuar? Porque a los ojos de los hombres tal vez te ves precisamente dando tu vida, dando todo, sacrificialmente. Pero lo importante no es cómo te vemos nosotros. ¿Cómo te ve Dios? ¿Cuál es la motivación que va dirigiendo tu vida para que hagas y actúes de esa manera? ¿Ve Dios a alguien obrando en amor a Él? ¿Obrando en amor a su palabra? Cuando ve tu vida genuinamente, puede ver un vaso de barro que está agradecido con el maestro y busca servir en amor, que anhela y desea ser moldeado a la imagen de su Señor. ¿Cuál es la motivación de tu corazón? Un verdadero creyente debe demostrar amor, debe de vivir en amor. Pues ni hablar todos los idiomas, ni tener el mayor conocimiento, ni tener toda la fe, ni ser el más generoso, créeme, ni dar toda tu vida sirve de algo si no hay amor. Por eso es que es tan importante. Por eso es que este capítulo trasciende el simple hecho de estar en la invitación de una boda, en una tarjeta del Día del Amor y la Amistad. Este capítulo realmente sirve para que seamos examinados, para que nuestro corazón venga y se presente delante de Dios y sea evaluado si este amor está presente ahí. Porque si no lo está, no importa de cuánto podamos hacer, cuánto dejemos de hacer, venimos a ser como un metal que resuena, como un címbalo que no hace ningún ruido agradable. Porque buenas obras podemos hacer, porque podemos esforzarnos a tener muchas buenas obras, pero para eso está la palabra, para hacernos ver que podemos caer como los fariseos. Ellos también hacían obras loables delante de los ojos de los hombres. Ya lo hemos comentado anteriormente. Nosotros leemos la palabra, conocemos el principio, conocemos el final, y nosotros en nuestra mente ya sabemos, los fariseos son los malos de la película. Ellos no. Ellos se equivocan, son los enemigos, son los malos, ¿verdad? Ellos van a perder. Pero dejamos de adentrarnos nosotros en el contexto del momento y no nos situamos como si fuéramos una persona en ese contexto, en esa realidad,
donde para ellos, te das cuenta, ellos son las autoridades religiosas. Y no están viendo lo que nosotros vemos desde acá arriba y al final. Ellos están viendo cómo se comportan de manera muy respetuosa, aparentemente muy sincera, buscando cuidar y guardar los detalles, honrar a Dios, sí a su manera, sí bajo sus métodos, pero han ganado el respeto de la gente. Eso es lo que debemos de prestar atención. Tú y yo leemos Hechos capítulo 5 y leemos de Ananías y Zafira. Y pues lo leemos muy rápido en una mañana, en una tarde, en un ratito, con una tacita de café, con una galletita. Leemos de Ananías y Zafira, tan tan, se acabó. Pero date cuenta lo que sucedió ahí. Toma un momento para evaluar realmente y pensar y meditar en tu propio corazón. Ellos estaban también caminando, viendo lo que otros hacían y ellos buscaban y anhelaban precisamente el armonizar con eso. Pero su deseo, su anhelo no provenía de un corazón lleno de amor, no provenía de un corazón agradecido genuinamente, sino de un corazón que buscaba lo suyo. Que te das cuenta es una de las características de la esencia del amor verdadero que vamos a estar estudiando. Buscaba retener algo para ellos. ¿Le era lícito o no? Sí. No tenía necesidad de darlo todo. Ni una parte. Podemos hacer cosas buenas. Podemos llenar nuestra agenda, podemos llenar nuestras actividades, podemos hacer un montón de cosas buenas, pero con malas motivaciones. Y solo por eso ya estamos reprobados delante de los ojos de Dios. Podemos llenar nuestra vida de acciones loables, de cosas bonitas, de levantar personas en necesidad, de dar limosna, de dar aún nuestro propio cuerpo como sacrificio, como mártir. Pero todo esto lo podemos hacer sin amor genuino. Y ahí tenemos los ejemplos en la Escritura, como mencionábamos hace un momento. Uno de ellos, Judas. Él también dejó todo, ¿verdad? En apariencia, en cuanto a lo que la gente y los discípulos podían observar. Él también dejó todo. Él también le siguió. Pero su corazón no estaba ahí. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Será que hemos caído también en un deseo de activismo, en un deseo de que me miren? Porque en esto se habían convertido los dones milagrosos para la iglesia en Corinto. Que otros me miren, que otros vean. Y se habían olvidado de que lo importante era edificar al prójimo. Lo empezamos leyendo en esta mañana. Se habían olvidado por completo del amor al prójimo, del amor que edifica, del amor que sirve, de la fe que obra por el amor, de que todo lo que hacemos, de todo lo que planeamos hacer en la iglesia local, tiene que venir bañado, empapado, saturado de amor. Del amor que nos dicta la palabra, del amor que nos modela nuestro Señor Jesús, del amor verdadero, genuino, divino, del amor con que hemos sido perdonados y por lo mismo somos llamados a llevar a otros. Vayan conmigo, por favor, a Primera de Juan, capítulo 4, versos 7 al 12. Primera de Juan, capítulo 4, verso 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto a Dios, jamás.
Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Juan, un discípulo que también en algunos contextos, ¿verdad?, lo hemos escuchado como el discípulo amado, un discípulo cercano a Jesús y un discípulo que entendió lo que esto significa, el amor. Y él dice, creyentes, discípulos, amémonos. Y vean ahí también cómo es el énfasis, ¿no? El énfasis que vemos ahí en el verso 7. Pues es, amados, amémonos, porque el amor es de Dios. Cada una de las palabras que observamos aquí viene de la misma raíz del amor ágape. En el original lo vemos así. Que por supuesto hablamos de un amor especial, de un amor que proviene de parte de Dios, de un amor que no se puede imitar mediante métodos humanos, de una estima, de un afecto que trasciende y que va mucho más allá, pues sabemos que proviene de Dios. Y no amar, vean ahí el verso 8, implica no conocer a Dios, pues Él es amor. El resumen de 1 Corintios 13, ¿no? Y antes de que nosotros podamos definir lo que es el amor, ¿te das cuenta lo que hace ahí Juan? Antes de que tú y yo podamos venir y decir, sí, yo entiendo lo que es amor, o definir el amor a nuestra manera, el apóstol Juan lo dice, mira, en esto se manifestó el amor de Dios, en que Dios ha enviado a su Hijo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Antes de que nosotros queramos definir el amor a nuestra manera, primero tenemos que entender que nosotros no hicimos o no fuimos el actor principal, no fuimos los que amamos a Dios primero. Él nos amó primero. Él demostró su amor. Y así Dios nos amó y así nosotros debemos amarnos. ¿Te das cuenta cómo el verso 7 y el verso 11 vienen aquí como a cerrar de alguna manera ahí los pasajes y el sándwich? Amados, amados, verso 7, amados, verso 11, amados. Amémonos unos a otros, porque así Dios nos amó, porque todo el que ama es nacido de Dios. En otras palabras, nuestro entendimiento del amor proviene de Dios. Lo que nosotros debemos practicar con respecto al amor, la manera en que definimos amor, la manera en que vemos el amor, lo debemos de aprender de parte de Dios. Y eso lo tenemos en la Escritura. Y lejos de tratarse de un sentimiento, lejos de tratarse simplemente de acciones, de actitudes, de manera de ser, de modales, de sentimientos otra vez, de ser de cierta u otra manera, a Él no lo podemos engañar. Un creyente entiende que así como ha sido amado, así Él busca amar sacrificialmente. Y así busca actuar. Y así busca que sus obras, que sus actividades, que su servicio en la iglesia esté precisamente empapado por este amor. Este amor que habla la verdad, pero lo hace otra vez en ese contexto de amor. Que exhorta, que edifica, que anima, que amonesta, que está ahí con su hermano, que busca hacerle ver, tenemos el mismo escudo, somos del mismo equipo, estamos en lo mismo, hermano, por favor, ayúdame a entender. O de la otra parte, quiero decirte esto, pero por favor entiéndeme, yo estoy contigo. Y el Señor nos da gracia cuando actuamos de esa manera, cuando venimos y pedimos perdón. Te fallé, hermano, me equivoqué. Cuando venimos delante del Señor y oramos, decimos, Señor, perdóname, yo quiero y anhelo amarte cada día más. Pero ese debe ser el deseo que brote de nuestro corazón, hermanos. Ese debe ser lo que motive en nuestras vidas, lo que nos guía a un servicio verdadero al Señor, porque créanme que podemos vivir engañados, podemos estarnos engañando cada uno de nosotros en este lugar, si es que estamos haciendo cualquier tipo de servicio
pero no lo estamos haciendo con amor. Con el amor genuino y verdadero que leemos en la Escritura. Con este amor que el Señor Jesús nos modela. ¿Cuánto cuidado debemos de tener? ¿Cuán frágiles y cuán débiles debemos de realmente vernos? No importa los años en el Evangelio, no importa la cantidad de iglesias que hemos visitado, no importa la cantidad de retiros que hayamos ido, no importa la cantidad de enseñanzas, no importa la cantidad de actividades, no importa mi servicio en la iglesia, si yo fui diácono, si fui un anciano, si fui un líder, si fui un maestro, no importa lo que haya sido. El Señor no lo vamos a apantallar con esto. Judas tenía mucho que podía también presentar a los hombres, al grado que ni los propios discípulos podían determinar y saber, ¿verdad? Porque no se trata de eso. Se trata de aquello que nosotros no podemos ver. Se trata de aquello que solamente el Señor ve. Y como pastores en la iglesia no podemos venir al corazón de ninguno de ustedes, ¿verdad? No podemos meter la mano, no podemos producir ningún cambio. Es la palabra de Dios. Y en esta confiamos y por eso esta predicamos y por esta anunciamos, porque esta es la que produce un cambio y un milagro en nuestras vidas. No es, y tengamos muy claro esto también, no hagamos ídolos de ningún pastor, de ningún seminario, de ningún lugar. No nos sintamos seguros porque estamos en tal o cual iglesia, porque los pastores estudiaron o no bajo el liderazgo de ciertos hombres. No nos sintamos seguros en nada de esto, ni en lo que hacemos, ni en nada. Vengamos al Señor en oración y pidamos que Él escudriñe nuestro corazón de manera que podamos darnos cuenta y evaluar si genuinamente estamos comprometidos en vivir a la luz de un amor verdadero, conociendo y abrazando el amor que hemos recibido para compartirlo al prójimo, a los demás. Los siguientes domingos vamos a ir avanzando a partir del verso 4. Y estoy seguro que cada una de los versos, cada línea, va a seguir dando luz, pero de igual manera ayudándonos a poder darnos cuenta si estamos dando fruto para la gloria de Dios, si ese fruto es verdadero. Y como sus hijos sabemos que Él no nos deja. Y la obra que ha iniciado en nosotros la va a perfeccionar. Así que no claudiquemos. No cesemos de orar, de servirnos, de amarnos. Recuerden, Él es fiel. Él es fiel. Y Él preserva a los suyos. Él guarda a los suyos. Y Él nos da el querer como el hacer por su buena voluntad, de manera que podemos perseverar en su camino, para su gloria, dando fruto, viviendo en amor. Vamos a orar, hermanos.